Bueno, muy buenos días. Le damos la bienvenida a todos los comités de convivencia laboral a nivel inspectorial, a los directores y económicos que pronto nos estén acompañando en este momento. Para nosotros es de vital importancia desde el economato inspectorial que cada día vayamos teniendo más apropiación de lo que es el tema de acoso laboral en las diferentes presencias a nivel nacional. Y que tengamos un lenguaje un poco más y cada día más unificado y con un poquito más de experticia en el momento de los acontecimientos o situaciones administrativas que se presentan al interior de nuestras presencias. Le damos la bienvenida al doctor Alberto Mario Jaramillo, abogado especialista en Derecho Laboral. Nuevamente nos acompaña, le queremos dar las gracias por acompañarnos en este momento y profundizar un poco el tema del acoso laboral, cómo interpretarlo, cómo atender las situaciones, cómo determinar si realmente es una situación de acoso laboral o no, a qué circunstancias le podemos catalogar y, por supuesto, poder atender a las preguntas e inquietudes que ustedes tengan en su quehacer diario o en las situaciones que pronto se hayan visto abocados. Doctor Mario Alberto, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días para todos. Como indicó, mi nombre es Alberto Mario Jaramillo, abogado titular del Centro Jurídico Internacional. El día de hoy vamos a realizar una capacitación frente al tema de comités de convivencia laboral y las conductas de acoso laboral de acuerdo a la Ley 1010 del año 2006 y de acuerdo a las resoluciones 652 y 1356 del Ministerio de Trabajo, en el cual indica la creación del Comité de Convivencia Laboral para todas las entidades públicas de economía mixta y privadas. En estos momentos voy a presentar mi pantalla, colocar acá las diapositivas. Quiero que me confirmen si pueden ver las diapositivas en estos momentos. Sí, correcto. Perfecto, listo. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra capacitación frente al tema de socialización de qué es el Comité de Convivencia Laboral y cuáles son las conductas del acoso laboral de acuerdo a lo que se enmarca en la Ley 1010 del año 2006. El objeto de la ley, de la creación de esta ley por parte del gobierno, indica es definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato y todo lo considerado y ofensivo que atente contra la dignidad humana. Cuando hablamos de la dignidad humana, hay que entender que la dignidad humana se encuentra catalogada como un derecho fundamental establecido en la Constitución Política de Colombia. Por ende, todo que ultraje este derecho fundamental, ya sea en formas de agresión, maltrato o trato desconsiderado y todas las modalidades constitutivas de acoso laboral, pues efectivamente estará enmarcado bajo ese precepto. ¿Cuáles son los bienes jurídicos que protege esta ley? Cuando hablamos de bienes jurídicos que protege, son los derechos fundamentales que van enmarcados a la protección de acuerdo a lo que establece la ley 1010 del año 2006. Cuando hablamos de trabajo en condiciones dignas y justas, ¿a qué se refiere la ley? Que es mantener un buen ambiente laboral en el cual no se presente agresiones, maltratos por parte de los compañeros de trabajo, superiores jerárquicos o subalternos. Cuando hablamos del bien jurídico de la libertad, si bien es cierto, es un bien jurídico que protege la libertad, hacemos énfasis en el tema del libre desarrollo de la personalidad que nos establece la Constitución Política de Colombia como un derecho fundamental. El derecho a la intimidad. Cuando nos referimos al derecho a la intimidad, es que todos los trabajadores vinculados laboralmente, para este caso, para la sociedad salesiana, todos tenemos derecho a la intimidad, cosas que solamente atienden a nuestros asuntos. Y es por eso que es un bien jurídico que se protege frente al tema de la intimidad, ya que en caso de que un compañero de trabajo, un superior jerárquico y demás, divulgue
temas que tengan relación a esa intimidad de la persona, esto estaría enmarcado en una conducta de acoso laboral. La honra, igualmente, es un bien jurídico que se protege, la salud mental de los trabajadores y la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente de la empresa, que va en relación al primer bien jurídico que protege, que es el trabajo en condiciones dignas o justas, para mantener un buen ambiente laboral entre los compañeros de trabajo. Ahora, ¿qué aplica y a qué no se aplica las conductas de acoso laboral? Trabajadores del sector público y privado les aplica la Ley 1010 del año 2006, ya que nos encontramos frente a una relación de trabajo. Para quienes no les aplica las conductas de acoso laboral de acuerdo a esta ley, las relaciones civiles o comerciales derivadas de un contrato de prestación de servicios en las que no hay relación de jerarquía o subordinación. Recordemos que los contratos de prestación de servicios son una relación civil y comercial y no están marcados en una relación de trabajo. Por ende, lo que establece la Ley 1010 del año 2006 nos define exactamente que debe existir una relación laboral, y la relación laboral pues surge a través de un contrato de trabajo, y cuando nos referimos que no aplica sería la contratación administrativa, que frente a lo que se enmarca a la Ley 80 del 93, que es todo lo referente a la contratación estatal. Ahora, vamos a definir qué es el acoso laboral. Toda conducta persistente y demostrable. Cuando la ley nos dice persistente y demostrable, es que se debe demostrar que efectivamente existe una conducta de acoso laboral, ya que en caso de presentarse una queja ante el comité y yo como trabajador radico la queja de conducta de acoso laboral, pero cuando el comité de convivencia va a hacer la investigación y cita a las partes de manera individual y se logra demostrar que no existe prueba o que no es una conducta persistente y que no es una conducta demostrable, pues efectivamente no estaríamos enmarcados en una conducta de acoso laboral, ya que la misma ley nos define que debe ser persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado por parte de un empleador, un jefe, un superior jerárquico inmediato o un compañero de trabajo o un subalterno, encaminado a difundir miedo, intimidación, terror, angustia, para causar un perjuicio laboral. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de trabajadores piensan que la conducta de acoso laboral solo previene del superior jerárquico o del jefe inmediato al subalterno, pero la misma ley nos ha indicado que el jefe inmediato o el superior jerárquico también puede ser víctima de acoso laboral, ya que entre compañeros de trabajo o de un subalterno a su jefe inmediato también pueden existir causales constitutivas de acoso laboral. Ahora, ya definido lo que es las conductas de acoso laboral, vamos a hablar ahora sobre lo que es las modalidades del acoso laboral, ya que por lo general nosotros como trabajadores pensamos más bien que el maltrato laboral únicamente es cuando se presenta una violencia física o verbal, o cuando a mí me tratan de manera atenta contra mi dignidad humana solamente con un maltrato. Esa es una de las modalidades que nos establece en la Ley 1010 del año 2006. Sin embargo, de acuerdo a lo que ha establecido esta misma ley, no solo el maltrato laboral se define como una conducta de acoso laboral, sino que hay más modalidades. En la primera, cuando hablamos del maltrato laboral, es la modo general que nosotros conocemos, que es la violencia física o la violencia verbal, se constituye como una conducta de acoso laboral. Cuando hablamos de persecución laboral, actos reiterativos y arbitrarios, nos referimos cuando hay una persecución laboral, cuando el empleador de una manera subjetiva hace cambios reiterativos, hace cambios arbitrarios a las condiciones de trabajo sin ningún tipo de justificación. Esto con el fin a que el trabajador pues llegase a presentar una renuncia. Cuando hablamos de manera reiterada y arbitraria es cuando no existe una justificación, porque recordemos que el empleador, ¿sí?, tiene una facultad subordinante y tiene una facultad que es el jus variandi, que puede modificar las condiciones laborales. Por lo tanto, no podemos confundir la persecución laboral con esa facultad del jus variandi que nos establece la normatividad para el empleador. Cuando existe el jus variandi es porque hay una razón justa, objetiva, y de acuerdo a ese poder subordinante, el empleador puede modificar las condiciones laborales para lo cual contrató al trabajador. Cuando hablamos de la modalidad de persecución laboral, nos referimos a esos actos reiterados y arbitrarios. Cuando nos referimos a arbitrarios, que no existe una justificación alguna o que el empleador
no tiene un objeto claro para hacer esa modificación. En la tercera modalidad nos referimos a la discriminación laboral, que es ese trato diferente. Recordemos que en Colombia existe ese derecho fundamental que es el principio a la igualdad. Todos somos iguales ante la ley, independientemente de la raza, del sexo, de la orientación sexual, del credo religioso o creencias políticas y demás, todos somos iguales ante la ley. Y si un compañero de trabajo empieza a burlarse de otro compañero por su orientación sexual o por su estatus social o por su raza, eso se va a considerar como discriminación laboral. Ya casi no se establece la normatividad como una modalidad de conducta porque está atentando contra ese derecho fundamental que nos establece la Constitución Política de Colombia, que es ese derecho fundamental a la igualdad. En la siguiente modalidad hablamos sobre la inequidad laboral, que va en relación a la función y remuneración. Pero antes de ello vamos a hacer una breve explicación para que tampoco malinterpretemos la inequidad laboral como una conducta laboral de acuerdo a ese poder subordinante igualmente que tiene el empleador. Normativamente, y lo que establece la jurisprudencia, nos ha indicado que a trabajo igual, salario igual. Sin embargo, cuando exista dos cargos o dos funciones en una relación de trabajo en el cual desempeñen las mismas funciones y demás, y exista una diferencia salarial, la Corte Suprema ha indicado que no todo se va a considerar como una inequidad laboral, ya que existe una diferencia salarial, pero de acuerdo a esa diferencia salarial se logre demostrar o el empleador pueda demostrar que esa diferencia salarial se debe a que un trabajador tiene una mayor experiencia al cargo para lo cual fue contratado o en este caso tiene más altos grados de estudios que el otro compañero de trabajo, pues ahí tenemos una causal objetiva para que se presente esa diferencia salarial y aquí no existiría ningún tipo de modalidad como conducta de acoso laboral frente a la inequidad laboral. La inequidad laboral se refiere que a pesar de tener las mismas funciones, a pesar de tener el mismo cargo, a pesar de tener la misma experiencia y los mismos estudios, exista una inequidad laboral y esa inequidad laboral se presenta cuando se le adicionan funciones adicionales o que estando presentando las mismas funciones, pues hay una inequidad frente al tema del pago de la remuneración, haciendo igualmente la salvedad que no podemos malinterpretar esa conducta, que ahora todas las conductas son de acoso laboral bajo la modalidad de la inequidad laboral, en caso que efectivamente exista un objeto o un objetivo para lo cual el empleador pueda hacer esa diferencia salarial o esa diferencia entre funciones. En la siguiente modalidad hablamos sobre el entorpecimiento laboral, que es obstaculizar. Esto se presenta cuando un compañero de trabajo y demás, con el fin de causarle un perjuicio al compañero de trabajo o al superior jerárquico y demás, pues hace cualquier tipo de actividades para obstaculizar esa función que está desempeñando el trabajador. A modo de ejemplo, que si el trabajador, el jefe inmediato le solicita que debe entregar unos informes actualizados de acuerdo a los informes de gestiones de ventas que se realizaron en el mes de abril, a modo de ejemplo. Y el jefe inmediato se lo solicitó a un compañero y a ese compañero le solicitó que le entregara el informe o que le pidiera el informe a cada asesor para que el asesor les dijera cuál era ese informe de gestión que se había presentado durante ese mes. Los compañeros de trabajo lo que hicieron fue no entregarle la información, no le entregaron esas herramientas para que el otro compañero de trabajo pudiese realizar ese informe como tal. Ahí se presentaría la modalidad de entorpecimiento laboral porque estaría obstaculizando esa función que fue delegada por parte del compañero de trabajo. Cuando hablamos de desprotección laboral, hablamos sobre las órdenes no adecuadas, es decir, que va en relación a establecer unas funciones que no tienen relación para el cargo para lo cual se contrató al trabajador y se considera desprotección laboral porque están realizando órdenes no adecuadas que pueden atentar contra la integridad de la persona. Es decir, para ese caso que estamos colocando los ejemplos para el trabajador.
actos de respeto a la dignidad humana contrario a la disciplina y subordinación laboral ocasiona el trabajo, riesgo laboral y seguridad social, que lo que estamos reiterando siempre acá es que el bien jurídico que protege, además de los descritos indicados anteriormente, hacemos énfasis frente al tema de la dignidad humana que va en relación a ese derecho fundamental que nos consagra la Constitución Política de Colombia. Y ahora vamos a hablar sobre los sujetos activos o autores de las conductas de acoso laboral. Les indicaba que, de acuerdo a lo que nos establece la ley, esto se presenta cuando existe una relación de trabajo, ¿sí? Porque en caso de una investigación por parte del Ministerio de Trabajo y se logre demostrar que efectivamente la persona no estaba vinculada laboralmente mediante un contrato de trabajo, sino mediante un contrato de prestación de servicios, pues ya no se va a considerar como un sujeto activo o un sujeto pasivo de esa conducta de acoso laboral. ¿Cuáles son los sujetos activos de una conducta de acoso laboral? Puede ser la persona que se desempeñe como gerente, como jefe, director, superior, supervisor o cualquier otra posición de dirección y mando en una empresa o en una organización. También esto aplica para las entidades estatales, que son las personas que se desempeñen como superior jerárquico o tengan la calidad de jefe de una dependencia estatal, y la persona que se desempeñe como trabajador o empleado, ya que la conducta de acoso laboral no únicamente proviene del jefe, también puede provenir de un compañero de trabajo, así desempeñemos el mismo cargo, las mismas funciones, o también puede ser de un trabajador hacia un superior jerárquico. Y los sujetos pasivos de una conducta de acoso laboral, que vendrían siendo las víctimas de la conducta, aplica para todos los trabajadores o empleados vinculados a una relación laboral de trabajo en el sector privado o público, y los jefes inmediatos cuando el acoso provenga de sus subalternos. Miren que la misma ley no nos dice. A veces nosotros como trabajadores pensamos que el jefe inmediato o el jefe de nosotros es el único que puede establecer conductas de acoso laboral, pero si nosotros tenemos un jefe y nosotros como compañeros de trabajo también realizamos conductas de acoso laboral hacia nuestro superior, pues el superior también puede ser víctima de acoso laboral, y esta persona pues también podrá iniciar también con los trámites de queja ante el Comité de Convivencia Laboral. Ahora vamos a hablar sobre los sujetos partícipes del acoso laboral, y en principio, si bien es cierto, no son los directos responsables de la conducta de acoso laboral, sí se vuelven partícipes de esa conducta de acoso laboral por permitir o favorecer esa conducta de acoso laboral. ¿Y quiénes pueden ser efectivamente esos sujetos partícipes? Primero, la persona que como empleador promueva o induzca o favorezca el acoso laboral. A modo de ejemplo, que se radicó una queja de acoso laboral y se logró demostrar que era una conducta de acoso laboral, pero el jefe inmediato o los compañeros de trabajo y demás no hicieron nada para mitigar ese riesgo de conducta de acoso laboral, pues ahí estaríamos participando y seríamos sujetos partícipes del acoso laboral, porque estaríamos permitiendo esa conducta. Y la persona que omita cumplir con los requerimientos o amonestaciones que se profieran por los inspectores de trabajo de los términos de la presente ley o por recomendaciones del Comité de Convivencia Laboral. Cuando hablamos de los requerimientos es cuando ya pasamos a una instancia ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo logre demostrar que sí era una conducta de acoso laboral, ¿cierto? Y este brindó unos requerimientos para mitigar esas conductas de acoso, pero el empleador o la persona que está realizando esa conducta de acoso laboral pues hizo caso omiso a ese requerimiento o a las recomendaciones que realizaría el Comité de Convivencia Laboral para mitigar esas conductas de acoso. Ahora, vamos a establecer cuáles son esas conductas que se constituyen como acoso laboral. Hay que partir en lo siguiente. La ley 1010 nos define de manera taxativa cuáles son esas conductas de acoso laboral. Adicionalmente, también nos establece cuáles son esas conductas que no se constituyen de acoso laboral y que efectivamente no podemos malinterpretar que el hecho de que el empleador me exija a mí mis obligaciones o exija el cumplimiento de horarios de trabajo, esto no se va a considerar como conducta de acoso laboral. ¿Por qué? Porque hoy en día, si yo como trabajador estoy llegando tarde a mi puesto de trabajo, o yo tengo un horario establecido exacto, que es a las 8 de la mañana, pero yo todos los días estoy llegando a las 8:15, 8:20 u 8:30 de la mañana, y mi empleador todos los días me hace llamados de atención, me hace procedimientos disciplinarios, entonces yo me siento acosado laboralmente
porque tengo una persecución laboral, porque todos los días me están haciendo un llamado de atención. Pero si nos vamos al trasfondo del asunto, pues el empleador tendría una justificación para hacer todos esos llamados de atención o esas reiteradas diligencias de descargos, porque se está demostrando efectivamente que esta persona, ¿cierto?, estaría incumpliendo con sus obligaciones, y al cumplir con sus obligaciones, pues efectivamente no estaríamos enmarcados en conductas de acoso laboral, porque el empleador lo que está realizando es, de acuerdo a su poder subordinante, exigiendo el cumplimiento de esas obligaciones y o funciones. Los que nos define ahora la Ley 1010 del año 2006 frente al tema de los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias. Esta va enmarcada la modalidad de maltrato laboral. Hablamos ahora sobre las expresiones injuriosas, ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces, alusión a su raza, género, origen familiar, nacional, preferencia política o el estatus social, que esto va en relación a la modalidad de la discriminación laboral, porque estaría atentando contra ese principio del derecho a la igualdad. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo. Recordemos que al principio de mi intervención les indiqué que las conductas de acoso laboral son persistentes y demostrables. Es decir, que se debe demostrar que existe una conducta de acoso laboral, y cuando se refieren a comentarios hostiles y humillantes de descalificación, que sean en presencia de compañeros de trabajo, y que los compañeros de trabajo pues efectivamente tengan conocimiento que se está presentando una conducta de acoso laboral. A siguiente conducta nos referimos a las injustificadas amenazas de despidos expresadas en presencia de los compañeros de trabajo, que es cuando se refiere efectivamente cuando el superior jerárquico o el jefe le manifiesta al compañero de trabajo que es un inepto, que no sabe cumplir con su trabajo, que no sabe cumplir con sus obligaciones, y que de acuerdo a esa ineptitud que presenta el trabajador, pues se le va a indicar o se le va a realizar un despido al trabajador. Pero miren lo que nos establece la misma ley 1010, y nos habla de que son las injustificadas amenazas. Pero si el trabajador está incumpliendo con sus obligaciones laborales o no está cumpliendo con las funciones y demás, y el empleador llega a iniciar procedimientos disciplinarios y demás, y exista una justificación para dar por terminado el contrato de trabajo, no se va a considerar como una conducta de acoso laboral, ya que la misma ley nos refiere las injustificadas amenazas. Y para el caso para lo cual estoy colocando el ejemplo, no existiría una injustificación. Aquí lo que existiría es una justificación para poder dar por terminado el contrato por ese incumplimiento a esas obligaciones y o funciones por parte del trabajador. En la siguiente conducta de constitutiva de acoso laboral, hablamos sobre las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios. Es decir, cuando una persona es un sujeto activo, que es el acosador, existen varias denuncias en contra de él por los mismos hechos y pretensiones, que sería que está acosando laboralmente a compañeros de trabajo, y que derivado de esas múltiples denuncias disciplinarias, el empleador iniciar procesos disciplinarios, pues esto se configura como una conducta de acoso laboral, porque existen varias denuncias en contra de la persona que está realizando conductas de acoso laboral. En la siguiente conducta hablamos sobre la descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas o opiniones de trabajo. Miren que la misma ley vuelve a ser enfática que es en presencia de compañeros de trabajo, porque esta debe ser demostrable. Que si yo radico una queja de acoso laboral porque un compañero de trabajo descalificó y me humilló y me dijo que yo era un inepto, que yo no servía para nada o que mi trabajo no fuera adecuado, pero indica que no tengo testigos o no hay una presencia de compañeros de trabajo, pues va a quedar muy difícilmente por parte del Comité de Convivencia Laboral en configurar o demostrar que sí existió una conducta de acoso laboral. Hablamos ahora sobre las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público, que esto va en relación a ese derecho fundamental que es el libre del desarrollo de la personalidad, pero queremos tener acá una anotación al respecto. Si bien es cierto, la ley nos habla, o no tanto la ley, la Constitución política, que es norma de normas,
¿cierto? Nos refiere y nos dice el libre desarrollo de la personalidad. El hecho que exista el libre desarrollo de la personalidad no quiere decir que yo como trabajador vaya a vestirme o voy a tener una mala presentación al momento de presentarme a laborar. Si bien es cierto, tengo un libre desarrollo de la personalidad, pero si a mí me exigen todos los días venir en corbata, pues todos los días tengo que venir en corbata a mi horario de trabajo y a cumplir con mis obligaciones y funciones. Pero si yo todos los días tengo que venir en corbata, pero no vengo en corbata, sino que vengo bajo otro tipo de vestimenta, argumentando que es el libre desarrollo de la personalidad, entonces yo me he visto como quiera, ahí no existiría ningún tipo de conducta de acoso laboral porque aquí estaría estableciendo el empleador que el trabajador está incumpliendo con sus obligaciones frente al tema de la presentación personal. Cuando nos referimos a las burlas de apariencia física o la forma de vestir formuladas en público, es de manera taxativa como nos dice la norma. Si hay compañeros de trabajo burlándose por la apariencia física del trabajador, ya sea por su físico o por la forma de vestir que no tenga relación efectivamente al cumplimiento de unas obligaciones establecidas por parte del empleador, ahí sí establecemos como una conducta de acoso laboral que evidentemente también debe ser demostrada porque no se establece la norma que es formulada en público. Tenemos la alusión pública de hechos pertenecientes a la intimidad de la persona. Al inicio de mi intervención les indiqué que es un bien jurídico que protege, que es el derecho a la intimidad, y si éramos buenos compañeros de trabajo y mi compañero de trabajo sabía todo de mí, sobre mi intimidad, y yo también sabía todo lo de intimidad de mi otro compañero de trabajo, pero de un momento a otro dejamos de hablarnos, entonces yo voy y le cuento a todos los demás compañeros de trabajo la intimidad de mi otro compañero de trabajo. Ahí estaríamos hablando sobre una conducta de acoso laboral. El trato discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales. Ejemplo, cuando trabajadores que al principio en la modalidad del trato discriminatorio y sobre la inequidad laboral les hablaba lo referente al tema de que el empleador tiene un poder subordinante para realizar efectivamente modificaciones a las condiciones de su puesto de trabajo referente al tema de modo, tiempo y lugar. Es decir, debe existir una justificación porque es el poder subordinante que tiene el empleador. Pero cuando nos referimos al trato discriminatorio respecto a los demás empleados, al otorgamiento de derechos, es cuando efectivamente es de manera subjetiva y el empleador no tiene un objeto claro para hacer ese tipo de cambios frente a la imposición de esos deberes laborales. La negativa de suministrar materiales e información indispensables para el cumplimiento de la labor. Esto va en relación al entorpecimiento laboral. Él indicaba que cuando una persona se niegue a suministrar un material o una información que es indispensable para el cumplimiento de una labor, estaríamos enmarcados en una conducta de acoso laboral bajo la modalidad de entorpecimiento laboral. Ahora, ojo con esta conducta de acoso laboral para que no se genere malinterpretaciones al respecto, que es la negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias, vacaciones y cuando sean las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos. Cuando la norma nos refiere es claramente injustificada. Recordemos que, y son muy reiterativos, el empleador siempre tiene ese poder subordinante si él es el que establece las condiciones laborales. Y si yo como empleador o trabajador, perdón, ya tengo mi derecho a mi periodo vacacional porque ya cumplí con mi año de servicio y voy a solicitar mi periodo vacacional de 15 días hábiles y yo le solicito a mi empleador que las quiero en el mes de diciembre. Pero mi empleador me indica que en el mes de diciembre no se puede otorgar el periodo vacacional, teniendo en cuenta que en el mes de diciembre pues hay un alto pique de producción, hay mucho trabajo y demás, y que no se va a poder otorgar ese periodo vacacional en el mes de diciembre, sino que se va a otorgar ese periodo vacacional en el mes de enero. Aquí existiría una justificación clara, es decir, no estaríamos negando el permiso de manera injustificada, sino de manera justificada, porque efectivamente no se va a poder otorgar ese periodo vacacional en la fecha establecida, reiterando igualmente ese poder subordinante que tiene el empleador. Cuando la norma nos refiere que puede existir conductas de acoso laboral, es por la negativa claramente injustificada de otorgar permisos, es decir,
injustificación alguna. Es decir, si existe una justificación, pues efectivamente no podemos alegar que existe una conducta de acoso laboral. Tenemos el envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio al sometimiento a una situación de aislamiento social. Cuando hablamos de envío de anónimos, igualmente la norma nos establece de manera taxativa, pero si un trabajador recibe anónimos, llamadas telefónicas, mensajes virtuales, ya sea por correos electrónicos, ya sea por WhatsApp, otro tipo de medio tecnológico que tenga un contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio en contra de esa persona, pues aquí estaríamos hablando de una conducta de acoso laboral. Pero claramente, como es anónimo, no sabemos quién es la persona que lo está realizando, pues la persona debe dar a conocer, o la víctima debe dar a conocer al Comité de Convivencia Laboral con todas las pruebas que serían, ya sean los mensajes o correos electrónicos, los mensajes de WhatsApp y demás, para configurar la conducta de acoso laboral y que esta persona tenga conocimiento y el Comité de Convivencia también, ¿sí? Pero no vamos a tener claridad quién es la persona porque la misma norma nos refiere que es el envío de anónimos y pues efectivamente no sabemos quién es la persona que está realizando esa conducta de acoso laboral. Ahora nos vamos para la conducta de acoso laboral, el cual fue establecida mediante la sentencia SL 648 del 2018, que hablamos sobre la coquetería. La nueva modalidad, lo hablamos como la nueva modalidad de conducta de acoso laboral porque anteriormente la ley 1010 no lo trae de manera taxativa la coquetería como una modalidad de acoso laboral. Sin embargo, a través de esta sentencia, la CL 648 del 2018, la Corte Suprema de Justicia estableció el acoso sexual y coqueteo como una conducta de acoso laboral, ¿cierto? Específicamente para este caso en particular que resolvió la Corte Suprema de Justicia, logró demostrar que el gerente de la compañía demandada, ¿cierto? Se configuró una conducta de acoso laboral como coquetería porque de acuerdo a ese poder subordinante que tenía el gerente, pues intimidaba a las subalternas, que eran las compañeras de trabajo por ese personal femenino subordinado, ¿cierto? Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia también dejó una claridad al respecto, que la coquetería no únicamente es una conducta de acoso laboral que proviene de un compañero de trabajo hombre a una compañera de trabajo mujer. También puede existir conductas de acoso laboral como coquetería de una compañera de trabajo mujer a un compañero de trabajo hombre, porque siempre de acuerdo al contexto de la sociedad, siempre pensamos que el hombre es el que hace la coquetería o el que es víctima por parte de la persona, ¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo referencia acá, o lo que dejó claro la Corte Suprema de Justicia, es que también se puede presentar tanto de hombre a mujer o de mujer a hombre, ¿cierto? Ahora bien, también hay que dejar claridad al respecto que la coquetería, si es consensuada, pues no estaríamos hablando de una conducta de acoso laboral. Me coloco un ejemplo, que si tenemos un compañero de trabajo que está coqueteando a otra compañera de trabajo, le da regalos, le invita a comer, porque le está, como decimos coloquialmente, le está cayendo a esa persona, pero esa persona acepta esas invitaciones, acepta esa coquetería, aquí no existiría una conducta de acoso laboral porque esa conducta es consensuada. Lo que realiza la Corte Suprema de Justicia igualmente bajo esta modalidad es que no debe existir un consenso entre las partes, es decir, a pesar de que se está realizando esa conducta de coquetería, pues la persona no acepta esa conducta hacia esa persona. Entonces, ahí sí tenemos que dejar claridad frente a la modalidad de coquetería como acoso laboral. Ahora vamos a indicar sobre las medidas preventivas y correctivas que establece las conductas de acoso laboral en la ley 10, que esto está marcado y está en cabeza del Comité de Convivencia Laboral. Recordemos que el Comité de Convivencia Laboral va a realizar un procedimiento interno que es confidencial, conciliatorio y es con el objetivo de superar esa conducta de acoso laboral que se está configurando, el cual el Comité de Convivencia puede decidir si es una conducta de acoso laboral o no es una conducta de acoso laboral. En caso de que se presente, y este es cuando hablamos de esta medida preventiva, es cuando se configura una conducta de acoso laboral
se va ante el comité de convivencia realiza las series de recomendaciones y demás, pero no se atiende a esas recomendaciones y la víctima, si valga la redundancia, sigue siendo víctima de esa conducta de acoso laboral porque no se ha mitigado ese riesgo. Esta persona pues podrá poner en conocimiento ante el inspector de trabajo, ¿cierto? O ante los inspectores municipales de policía o personas municipales en el caso del lugar o el domicilio de la empresa no exista un ministerio de trabajo o un inspector de trabajo territorial, puede asistir ante estos funcionarios para poner en conocimiento esta conducta de acoso laboral para que se inicie con las investigaciones administrativas correspondientes. Sin embargo, frente a este punto, esta medida preventiva correctiva, siempre la norma nos dice y nos da la claridad que antes de acudir ante el inspector de trabajo y demás, se debe agotar previamente el requisito que es que el comité de convivencia laboral haya manifestado o haya realizado una gestión frente a esa conducta de acoso laboral que se ha presentado. Porque si la persona se considera que es víctima, pero nunca radica una queja ante el comité de convivencia laboral y radica posteriormente la queja ante el inspector de trabajo, y cuando va a hacer el inspector de trabajo a hacer la investigación correspondiente, pues va a verificar que no agotó el primer requisito que sería el comité de convivencia. Y lo que va a hacer el inspector es que yo no puedo intervenir porque usted primero o no dio conocimiento al comité de convivencia sobre esa conducta de acoso laboral y se va a considerar que no existía conducta porque no dio a conocer en primera instancia ante el comité. Y la omisión de adopción de estas medidas preventivas o correctivas de la situación de acoso laboral por parte del empleador o jefe superior de la administración se entenderá como tolerancia de la misma, que esto va en relación a los sujetos partícipes de las conductas de acoso laboral. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Comité de Convivencia Laboral tiene la posibilidad de realizar recomendaciones con el fin de mitigar esas conductas de acoso laboral, pero el empleador o superiores jerárquicos y demás hacen caso omiso al respecto de ello, pues efectivamente esto se va a considerar como una tolerancia de las mismas. ¿Listo? Las sanciones que se pueden presentar por conductas de acoso laboral. Presunción de terminación de contrato, pero vamos a hacer dos precisiones acá. Una por parte de la víctima y la otra por parte del acosador. Cuando es víctima, ¿cierto? Y la persona logre demostrar que es una conducta de acoso laboral y esta persona renuncia, ¿sí? Esa renuncia se puede presentar como un despido indirecto y la consecuencia jurídica de ese despido indirecto, ¿cierto? Es el pago de una indemnización como si hubiese sido un despido sin justa causa, pero obviamente ese despido indirecto debe configurarse ante la jurisdicción ordinaria, porque recordemos que el juez laboral es el único o es el único facultado para reconocer ciertos derechos laborales, ¿sí? Y por parte del trabajador, que es el acosador o es el que está ejerciendo la conducta de acoso laboral, pues existirá una justa causa de terminación de contrato de trabajo por parte del empleador. Recordemos que el Comité de Convivencia Laboral no tiene facultades sancionatorias ni facultades para terminar un contrato de trabajo, pero sí tiene facultades, ¿cierto?, para establecer recomendaciones, y la recomendación era mitigar una conducta de acoso laboral, pero la víctima siguió realizando esas conductas de acoso laboral, pues aquí no existiría una mitigación de la conducta, se estaría configurando una conducta de acoso laboral y el empleador pues estará facultado para realizar la terminación del contrato de trabajo con justa causa. Ahora hablamos sobre las multas entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere. Aquí así hacemos una salvedad también. Muchos trabajadores piensan que si sancionan únicamente van a sancionar al empleador. No, el Ministerio de Trabajo, en caso de una investigación administrativa por parte de conductos de acoso laboral, llegase a demostrar que la persona que está realizando la conducta de acoso laboral no realizó ninguna recomendación al respecto, pueden sancionar directamente al acosador. Y si el empleador logra demostrar que realizó funciones o que realizó ciertas actividades para mitigar esa conducta, pero el acosador seguía presentando esas conductas de acoso laboral, pues únicamente sancionarán al trabajador y el empleador pues no lo sancionarán. Pero si el Ministerio de Trabajo logra demostrar que el acosador seguía ejerciendo la conducta de acoso laboral y el empleador lo toleraba y no realizaba ningún tipo de gestión en relación
a esas conductas de acoso laboral, pues la sanción también iría tanto para el empleador como para la persona que estaría realizando esas conductas de acoso laboral. También existiría la sanción de pagar a la EPS y ARL el 50% del costo de tratamientos de enfermedades profesionales en caso de presentarse, pero ya esta sanción va más relacionada cuando ya la consecuencia de Perdona. la conducta laboral. Sí. Tienen un audio prendido Todos lados para que quieren por favor me bloquear que colaboren. sí. Helen, sí, Lorena, si puedes, por favor, cerrar. Gracias. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. En lo que refiere a la obligación de pagar a la EPS, ese es cuando ya la conducta de acoso laboral ya es un poco o tiene secuelas en contra de la persona, que es decir, que la víctima se le ha causado un perjuicio por esas conductas de acoso laboral. La norma nos refiere que el empleador estaría en la obligación de cancelar hasta un 50% el costo del tratamiento que se pueda establecer por secuelas de esa enfermedad profesional derivada por esa conducta de acoso laboral que va en relación a alteraciones de salud. Esto por lo general no se ve comúnmente, pero igualmente la norma no nos establece de manera taxativa. Y la última, la sanción, hablamos de la justa causa de terminación de contrato, que ya hicimos una aclaración al respecto, que es para el acosador, que el acosador si sigue realizando actividades de conducta de acoso laboral y no modifica o no realiza ningún tipo de gestión para mitigar esa conducta de acoso laboral, pues efectivamente existiría una justa causa por parte del empleador para dar por terminado el contrato de trabajo. En las modalidades en el cual ya les expliqué las modalidades de maltrato laboral, entorpecimiento laboral, persecución laboral, discriminación y demás. Ahora vamos a entrar, ya hablamos sobre las conductas que son consideradas como acoso laboral y lo que no podemos considerar como conductas de acoso laboral, y vamos ahora a hacer una breve explicación frente al tema del Comité de Convivencia Laboral y las funciones que ustedes deben tener como Comité de Convivencia Laboral, que es muy importante que estén previamente capacitados, que tengan conocimiento cuáles son esas conductas de acoso laboral y adicionalmente cuáles son esas conductas que no se consideran acoso laboral, ¿sí? ¿Cómo se va a el Comité de Convivencia? Es una obligación que nos estableció el Ministerio de Trabajo para todas las empresas, tanto entidades públicas de economía mixta y empresas privadas. Tenemos la obligación del Comité de Convivencia en establecer medidas preventivas y o correctivas. Debemos tener un número paritario de conformación del Comité de Convivencia Laboral y los miembros del Comité de Convivencia Laboral deben actuar con respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad y confidencialidad y actitud de diálogo. Muy importante, ustedes miembros del Comité de Convivencia Laboral, todo lo que se concierne, todo lo que se hable en el comité tiene un carácter confidencial, ya que si yo soy miembro del Comité de Convivencia Laboral y llegase a presentarse una queja de acoso y yo voy y divulgo a los demás compañeros de trabajo sobre esa queja de acoso laboral, primero sería una causal para suprimirlo o quitarlo como miembro del Comité de Convivencia Laboral porque estaría vulnerando el principio de confidencialidad y adicionalmente se podría configurar como una justa causa para terminación del contrato de trabajo. Entonces, siempre los asuntos que referimos en el Comité de Convivencia Laboral siempre lo vamos a hablar bajo la confidencialidad, ¿sí? El Comité de Convivencia Laboral se fue creado a partir de la resolución 652 y 1356 de 2012, en el cual nos indicó que el Comité de Convivencia Laboral va a tener una vigencia de 2 años y estos 2 años se van a contar a partir de su conformación. Después de esos 2 años, durante esos 2 años y vencidos estos 2 años, pues estaremos en la obligación de crear un nuevo Comité de Convivencia Laboral. Una de las funciones que tiene el Comité de Convivencia Laboral es realizar las reuniones ordinarias cada 3 meses y levantar el correspondiente acta de la reunión y hacer las reuniones extraordinarias cuando se presenten conductas de acoso laboral. ¿Cómo nosotros como miembros del Comité de Convivencia Laboral vamos a contar los 3 meses? Va a ser a partir desde la conformación del comité. Si el día de hoy, a modo de ejemplo, 27 de abril del 2021, se creó el Comité de Convivencia Laboral de la Sociedad Salesiana, pues contamos los 3 meses, es decir, abril, mayo, junio, es decir, que el 27 de junio tendríamos que realizar
las reuniones ordinarias, que serían cada 3 meses, para completar en el año 4 reuniones ordinarias al año. Si se presenta quejas de acoso laboral, ya ahí estaríamos hablando de reuniones extraordinarias. ¿Listo? Hay que tener en cuenta también en lo siguiente, que el Comité de Convivencia Laboral está en la obligación de, una vez realizar esos 3 meses, la reunión debe elevar el acta de cada reunión para demostrar que estamos cumpliendo con la obligación legal de acuerdo a lo que nos establece la resolución 656 y la resolución 1356 del 2012, ¿sí? Y adicionalmente elevar un informe a la alta gerencia de que se está cumpliendo con las reuniones de la resolución 652 y 356 del 2012, que son las reuniones ordinarias cada 3 meses. Hacemos una precisión. No quiere decir que el comité le va a enviar copia de ese acta a la alta gerencia. Recordemos que es un tema de confidencialidad. Lo que vas a enviar es un informe a la alta gerencia que se está cumpliendo con la reunión ordinaria de tal fecha. Siempre debemos dar un informe a la alta gerencia. ¿Cómo va a estar conformado el comité de convivencia laboral? Va a depender del número de trabajadores que tengamos vinculados. Para aquellas empresas y entidades que cuenten con menos de 20 trabajadores, el comité de convivencia laboral va a estar conformado por un representante del empleador y un representante del trabajador con su respectivo suplente, es decir, 4. Pero hacemos la salvedad. Los que van a hacer las reuniones, las firmas de actas y demás, únicamente van a ser los principales. Como su nombre le indica, la legislación, cuando nos referimos a suplentes, los suplentes únicamente van a suplir en caso que faltare algún principal, porque es que hay veces que muchas empresas malinterpretan. Entonces en las reuniones ordinarias se reúnen tanto los principales como los suplentes. El suplente solamente, como su nombre le indica, va a suplir al principal. Si están todos los principales, el suplente no va a asistir a las reuniones ordinarias ni a las reuniones extraordinarias, únicamente cuando faltare algún principal. Para el caso de para las empresas que cuenten con más de 20 trabajadores, pues ya van a estar representados por 2 miembros del empleador y 2 representantes por parte del trabajador. Los representantes del trabajador, ¿quién los elige? Va a ser una elección por votación democrática mediante una convocatoria que se va a realizar. Es decir, nosotros como trabajadores escogemos a nuestros representantes. Ahora bien, los representantes del empleador, ¿cierto?, son elegidos de manera libre y no arbitraria, no puede decirles de manera del libre albedrío, los escoge el empleador. El empleador es el que tiene esa facultad. El empleador es el que va a decidir quién lo va a representar ante el comité de convivencia laboral, ¿cierto? En la misma resolución, de las mismas resoluciones antes mencionadas que se creó frente al tema del comité de convivencia laboral, no nos prohíbe al empleador elegir a los miembros del comité de convivencia laboral. Es decir, en ninguna cápita de la resolución nos dice se prohíba que los jefes sean miembros del comité de convivencia o que los directivos sean miembros del comité de convivencia. Eso no lo prohíbe de manera taxativa, por ende el empleador estará en la facultad de escoger cuáles van a ser los representantes del empleador. Pero a modo de recomendación, pues obviamente se sugiere efectivamente que los representantes del empleador, pues efectivamente tengan otro tipo de calidad con el fin de que las personas no se vayan a sentir intimidadas y demás. Que si bien es cierto, la ley no lo prohíbe, el empleador estará en la facultad de elegir a cuáles van a ser sus representantes dentro del comité de convivencia laboral. Ahora vamos a hablar sobre las funciones que tiene el comité de convivencia. Quejas. Primero, si se recibe una queja, debe recibirla y darle trámite. Ojo, miembros del comité de convivencia laboral. Si bien es cierto, la ley no nos dice en cuánto tiempo nosotros debemos resolver la queja que se ha presentado, nosotros debemos realizarla de manera prioritaria aplicando el principio de inmediatez. ¿Qué quiere decir? Si hoy, el día 27 de abril del 2021, se recibió la queja de acoso laboral, a más tardar dentro de los 5 días siguientes, a iniciar con el trámite de investigación de la conducta de acoso laboral. Porque si hoy, o caso contrario, hoy 27 de abril de 2021, se radica la queja de acoso laboral y pasan 3, 4 o 5 meses y el comité no ha realizado nada, pues claramente el comité de convivencia laboral estaría incumpliendo con sus obligaciones. Segundo, analizar las quejas presentadas de acuerdo y a lo que se marca. Lo primero, o el primer análisis,
que debe realizar el Comité de Convivencia Laboral es que, de acuerdo a la queja presentada, es verificar si se constituye o, de acuerdo a lo que está manifestando esa persona, vamos a verificar, de acuerdo a lo que nos establece la ley 1010 del año 2006, verificar efectivamente si se enmarca en una conducta de acoso laboral. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos presentados. Ojo, miembros del Comité de Convivencia Laboral, ustedes no pueden enfrentar o colocar cara a cara a la víctima y al acosador. Siempre lo van a escuchar de manera individualizada. En primera instancia van a escuchar la versión de la presunta víctima y posteriormente de manera individualizada, por aparte, van a citar al presunto acosador para escuchar su versión. Vamos a crear espacios de diálogo, que es crearlos para promover compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. Primero, si se logra demostrar efectivamente que no es una conducta de acoso laboral, pues el Comité de Convivencia lo que va a realizar es un acta indicando que no se constituye una conducta de acoso laboral y pues ya no van a seguir realizando los siguientes pasos, que son los planes de mejora, seguimiento, comunicación y demás. Si se configura la conducta de acoso laboral y se logre demostrar, ahí sí ya tenemos que seguir a las siguientes fases, que es el plan de mejora, o planes de mejora, que es formular un plan concertado entre las partes, las gestiones que se van a realizar con el fin de mitigar esas conductas de acoso laboral. A sugerir a la alta dirección medidas preventivas y o correctivas. Es decir, vamos a sugerir a la alta gerencia cuáles van a ser esas medidas con el fin de prevenir las conductas de acoso laboral. A modo de ejemplo, que si estas dos personas trabajan juntos en una misma oficina y lo que se quiere es mitigar ese riesgo, es de pronto la sugerencia de crear un espacio para que cada uno labore desde una oficina totalmente independiente para que no tengan de pronto una relación directa. Es decir, esas sugerencias a la alta gerencia para poder mitigar ese riesgo de esa conducta de acoso laboral. Hacer un seguimiento. No solo basta ustedes, miembros del comité, ya yo sugerí y ya cumplí con mi obligación. No, el comité también, aparte de esa sugerencia que está realizando, también se debe realizar un seguimiento a esas recomendaciones que realizó el Comité de Convivencia con el fin de verificar si se están cumpliendo o no. Comunicar a la alta gerencia en aquellos casos que no se logre un acuerdo, que no se cumplen las recomendaciones en el caso. Si yo como Comité de Convivencia Laboral le indiqué al presunto, al acosador, porque aquí el ejemplo que estoy colocando es que se configuró una conducta de acoso laboral y el acosador, las recomendaciones era que mejorara su forma de hablar, de expresarse, de dirigirse a sus compañeros de trabajo y demás, pero la persona hace caso omiso y sigue realizando efectivamente las conductas de acoso laboral. Nosotros como Comité de Convivencia vamos a notificar directamente a la alta gerencia indicando que ese presunto acosador no está teniendo las recomendaciones realizadas. Informes, elaborarlos trimestralmente cuando les indicaba anteriormente. Los informes son trimestrales, cada 3 meses para un total de 4 reuniones ordinarias. Es decir, que ¿cuántos informes deben existir ordinariamente cada año? 4 informes. A final de año también existe una obligación al Comité de Convivencia Laboral, que es realizar un informe de gestión del comité. En ese informe de gestión del comité van a establecer las estadísticas que si se presentaron quejas y reclamos durante el año. No quiere decir que voy a colocar estadísticas de quejas, queja presentada por Pedrito Pérez o queja presentada por su talento, no, porque como eso reviste de una confidencialidad, solamente van a ser las estadísticas de cuántas quejas se presentaron durante el año, pero sin nombre de la persona que presentó la conducta de acoso laboral, porque recordemos que esto tiene un carácter confidencial. Y presentar informes en caso de requerimientos por parte de organismos de control, en caso que llegue una investigación administrativa por parte del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo nos requiere sobre el informe de gestión que ha realizado el Comité de Convivencia Laboral, nosotros como Comité de Convivencia estaríamos en la obligación de, obviamente, dar contestación al Ministerio de Trabajo con el fin de efectivamente realizar o mitigar ese impacto en caso de algún tipo de investigación administrativa. Y por último, la responsabilidad del empleador en desarrollar medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. Recordemos que el Comité de Convivencia Laboral no tiene poder subordinante. El que tiene el poder subordinante o la dirección al respecto es única y exclusivamente del empleador. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros como comité
de convivencia laboral realizamos recomendaciones y demás, pues la última decisión va a ser del empleador, porque nosotros como comité, o la sugerencia, cambiarlos de puesto de trabajo, nosotros comité no tenemos esa facultad. Yo como comité de convivencia laboral no puedo decirle, señor Pepito Pérez, ya usted no va a trabajar en esta oficina, sino en otra oficina, porque yo no tengo esa facultad. Recordemos que el comité no tiene facultades subordinantes en la relación de trabajo. Puede sugerir, pero el que tome la decisión es directamente el empleador de acuerdo a esa facultad subordinante. ¿Listo? Conformación del comité, como les indicaba, reunión cada 3 meses. Adicionalmente, un comité de convivencia. La ley nos dice que el comité de convivencia laboral, si somos solamente una compañía con un único NIT, la legislación nos dice que debemos crear un solo comité de convivencia. Pero si nosotros, dentro del reporte geográfico y tamaño de la compañía, no tenemos una sede únicamente en Bogotá, sino que tenemos en Bucaramanga, en Tunja o en demás sedes, estamos facultados para establecer comités de convivencia laboral en cada sucursal, ¿cierto? Y cada comité de convivencia, como debe estar creado en cada sucursal, va a realizar propiamente sus actividades dentro de ese territorio. Que si bien es cierto, la norma no lo prohíbe, ¿sí? Pero de pronto, para evitar desgastes, de que si es una queja de la ciudad de Bucaramanga y tengan que trasladarla hasta acá a Bogotá, y nosotros tenemos la facultad de crear comités de convivencia en cada sucursal, está totalmente establecido en la norma, porque es adicional dependiendo de la voluntad de la empresa. ¿Listo? En caso de presentarse quejas de comités de convivencia laboral y el comité de convivencia no realice la gestión, o la presunta víctima considera que el comité no resolvió a satisfacción esa queja que él presentó, puede presentar la queja ante el inspector de trabajo donde ocurre el hecho. Es decir, si nosotros estamos, el domicilio de la compañía es en Bogotá y la queja se presenta en Bogotá, yo no puedo presentar la queja ante el inspector de trabajo de Chía o ante el inspector de trabajo de Zipaquirá, porque se va a declarar incompetente por territorialidad, ya que únicamente se puede resolver las quejas que tengan domicilio el empleador y que el lugar de los hechos haya realizado en ese lugar. Por último, las funciones del comité, que ya se les indiqué anteriormente. La idea o la finalidad que pretendemos en esta capacitación es que ustedes como comité de convivencia laboral tengan conocimiento qué es lo que se constituye como acoso laboral y qué no se constituye acoso laboral, y las funciones que ustedes tienen como miembros del comité de convivencia laboral. Ojo, queja que se presenten deben atenderlo de manera prioritaria, aplicando principios de inmediatez. Si bien es cierto la norma, ojo, hay que dejar claridad para que no existan malinterpretaciones al respecto. Si bien es cierto la norma no nos dice que debe resolverse dentro del día siguiente o dentro de los 5 días siguientes o 6 días siguientes, sí debemos dar prioridad, porque si una queja se presenta el día de hoy, cierto, funciones de comité de convivencia laboral el día 27 de abril, pasaron 6 meses y no resolvieron la queja, y la presunta víctima del comité de la conducta de acoso laboral va a erradicar ante el inspector de trabajo la queja, y cuando llegue la queja por parte del inspector e inicie la investigación administrativa, va a verificar que el comité de convivencia no realizaron la investigación correspondiente. Ustedes como comité estarían actuando como sujetos partícipes de esa conducta de acoso laboral, porque no realizaron ningún tipo de gestión para mitigar esa conducta. Entonces es muy importante que ustedes como miembros del comité tengan conocimiento y la importancia de las funciones que ustedes tienen, de establecer las reuniones extraordinarias en caso de presentarse quejas de acoso laboral, o ordinariamente cada 3 meses, que es una función principal que también ustedes tienen como miembros del comité de convivencia laboral. ¿Listo? ¿Cuál es la normatividad aplicable para este caso? Primero, la ley 1010 del 2006, el cual regula todo lo concerniente a las conductas de acoso laboral. Resoluciones 652 y 1356 del 2012, que son resoluciones expedidas directamente por el Ministerio de Trabajo, en el cual se establece la obligación por parte de todas las entidades públicas y privadas a la creación y puesta en funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. Adicionalmente, en estas mismas resoluciones del Comité de Convivencia, por parte del Ministerio de Trabajo, se establece una facultad por parte del Ministerio, y el Ministerio tiene una facultad que es facultades de iniciar investigaciones administrativas, y los resultados de esas investigaciones administrativas, por lo general, terminan siempre en una sanción económica
dependiendo de la gradualidad de la falta que se haya cometido, si hemos convertido en sujetos partícipes de esa conducta de acoso laboral. Claro está, y hacemos una salvedad. El Ministerio de Trabajo únicamente puede iniciar las investigaciones administrativas por conductas de acoso laboral cuando la relación de trabajo se encuentre vigente. Si la relación de trabajo no se encuentra vigente, pues el inspector de trabajo se va a declarar impedido, porque la misma ley 10 del 2006 nos refiere y nos dice que cuando exista relación de trabajo. Pero si yo soy un trabajador, presenté mi queja de conducta de acoso laboral, realizaron la investigación correspondiente, pero yo como trabajador no me aguanté y renuncié a mi puesto de trabajo y radico la queja ante el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo pues evidentemente ya no va a entrar a realizar investigación administrativa porque ya la relación de trabajo se terminó, ya que tendría que hacer la presunta víctima irse ante un trámite especial ante la jurisdicción ordinaria laboral, que sería una demanda por acoso laboral, pero ya sería ante una instancia judicial y no por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Vamos a dejar de compartir, vamos a regalar un espacio si de pronto tienen algún tipo de dudas, inquietudes al respecto frente a esta intervención. Gracias, doctor, muy amable. Lorena, bueno, fuese tan amable, podríamos revisar en el chat qué preguntas tenemos y damos el uso de la palabra y generamos este espacio para dar mayor claridad o profundización a temas específicos que ustedes consideren. Lorena. Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta registrada en el chat. Entonces, quedan abiertos los micrófonos, por favor. Si alguno tiene alguna inquietud, está con el... Esta es la oportunidad para tener mayor claridad a las dudas que se puedan generar. Sobre todo en la praxis, a los que ya han estado en los comités de convivencia, ya llevan años, se han visto envueltos, han visto situaciones que pronto les puedan en este momento dar mejor claridad. ¿Ninguno, Lorena? No, ninguno, no. No, no, señor. Ok. Doctor, como siempre, altamente agradecido a la Sociedad Salesiana, Inspectoría de Bogotá, de querer dar el agradecimiento por su acompañamiento durante estos 2 seminarios que hemos tenido, el del manual, el de reglamento interno de trabajo y ahorita el de los comités de convivencia laboral. Creo que ha sido una jornada muy fructífera, ha sido demasiado claro, ha sido de verdad que quiero felicitarlo y agradecerle su colaboración y apoyo. Muchas gracias a ustedes también, a la Sociedad Salesiana, por confiar en nosotros en Centro Jurídico Internacional frente al tema de reglamento interno de trabajo y a la capacitación de comité de convivencia laboral y conductas de acoso laboral. Ya solo queda por parte de nosotros en finalizar el tema, en entregarles a ustedes todo lo concerniente al reglamento interno de trabajo, las correspondientes certificaciones de todos los asistentes de la socialización, para que ya la Sociedad Salesiana ponga en funcionamiento el reglamento interno de trabajo y el comité de convivencia ya se encuentra capacitado frente a las conductas de acoso laboral, de acuerdo a lo que se establece en la Ley 1010 del año 2006. Perfecto, Alberto, muchas gracias por la invitación. Espero que tengan una buena jornada. Hasta luego. Muchísimas gracias. Entonces, Lorena, ¿algo que mencionar en este momento, pues para aprovechar el espacio? Bueno, recordarles a todos los integrantes del comité que en mayo nos correspondería hacer la primera reunión ordinaria de acuerdo a la fecha de conformación del mismo, y agradecerles a cada uno por la participación en esta capacitación. En el chat les voy a dejar registrado el link para que por favor evalúen la jornada del día de hoy. Muchas gracias. Les agradecemos mucho la participación y recordarles que cerramos este taller o esta capacitación con la encuesta que ustedes diligencian. Para nosotros es de vital importancia los resultados que tenemos porque es la única forma de mejorar o particularizar alguna situación. Feliz día, muchas gracias. Bye, bye. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.